Muy feliz de grabar emisión número 81 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. A esta era yo ya he denominado de repente la era del fin del anonimato, porque de repente todo aquello que nosotros podíamos hacer muy en nuestra privacidad, de repente sale de forma pública. Si tú estás escribiendo un WhatsApp con tu pareja y demás, de repente luego te das cuenta que está posteado en las redes sociales de la pareja pidiéndole consejo a los amigos y opinando sobre tu conversación. Resulta que luego algunas fotografías que tú tomaste y que hasta luego eliminaste por no cuidar la sincronización con la nube, se bajaron en otro dispositivo y luego esas fotografías que según tú ya estaban eliminadas, pues resulta que están siendo públicas en otros lados. De tal forma que todo lo que nosotros escribimos, correos electrónicos, comentarios en redes sociales, chats en servicios de mensajería, fotografías y demás, videos que grabamos, pues de repente no son solo para ti y en tu dispositivo, sino pueden tener un impacto a tu alrededor, en tu comunidad y sobre todo para ti. Y el día de hoy vamos a hablar de una práctica que se da y es muy conocido, que es una práctica recurrente. A veces pensamos que solo en adolescentes, pero seguramente es en todas las edades, y que tiene implicaciones e impacto importante. Y vamos a hablar acerca del sexting. Y para hablar precisamente de este tema, tengo aquí a Roxana González, que es psicóloga, psicoterapeuta, 4 maestrías, experta en temas de salud psicoemocional, mental, guía y asesora para distintas necesidades emocionales. Y bueno, y que se ha metido a investigar, a tratar y trabajar sobre este tema. Roxana, bienvenida a Rompiéndola. Bueno, pues para mí es todo un gusto, Alex, compartir este espacio contigo, muy agradecida con la invitación, ¿no? Sobre todo, bueno, creo que es parte de nuestra responsabilidad como profesionales el poder compartir nuestro conocimiento e informar a nuestra audiencia, sobre todo como tú lo has mencionado muy bien, ¿no? Como en estos temas, en esta era en donde la tecnología prácticamente nos pone ahora, pues como en esta parte, ¿no? Como por un lado tener todo accesible, tener un montón de información, datos, ¿no? Compartirlos, pero también creo que nos coloca en un punto de realmente reflexionar qué pasa con tus datos, qué pasa con la protección de los datos, ¿no? Y sobre todo en un ámbito que es tan delicado como es la sexualidad, ¿no? Precisamente el día de hoy vamos a hablar con todos ustedes sobre sexting. Para aquellos que quizás no estén muy familiarizados con el término de sexting, sexting quiere decir, bueno, viene obviamente del vocablos en inglés, el sex y texting. Y obviamente surge en los años 90 cuando empieza todo el uso de los celulares. En los 90 empieza el sexting, o sea, no es algo tan reciente. Exacto, que eso es interesante, ¿no? Que bueno, empieza Oye, desde... La gente chateaba con esto de los teléfonos, de que tienes que apretarle 3 veces el número para que te apareciera la letra, y chateaba entonces cosas de carácter sexual y emails, me imagino. Exacto, ¿no? En texto, o sea, empezó primero como con estos mensajes picantes, eróticos, ¿no? Empezó a textear y entonces la sexualidad, fíjense qué interesante. Antes teníamos una sexualidad que quizás, digo, nuestros padres seguramente se conocían en un café, en un par, que tenían, ¿no? Que esta parte de cara a cara. Cuando viene la tecnología, pues vamos a ver cómo es interesante la transición de los temas sexuales, pero ahora que empiezan con la tecnología a textearse, ¿no? Insisto, ¿no? Como estos mensajes cachondos, eróticos, ¿no? Con mensajes de texto. Pero ahora pues ya vamos a ver que, bueno, pues eso quedó atrás y ahora ya tenemos redes, ¿no? Ahora ya tenemos incluso Zoom, ¿no? Tenemos otro tipo de plataformas que nos permiten incluso hasta, por ejemplo, para aquellas parejas que están a distancia, tener sexualidad a distancia, ¿no? Y ya es como cambiar el chip porque la sexualidad vamos a ver que no va a estar solamente concentrada en el acto sexual de una relación sexual con una penetración. Vamos a ver que ya sexualidad va a implicar todo un mundo amplio donde toda la práctica sexual no se remite a una relación sexual tradicional como la conocemos, donde ya toda la parte erótica, sexual, se puede llevar a cabo a través de la tecnología, ¿no? Y entonces esto ya nos lleva a otro nivel en donde pues ya tenemos a los chicos de hoy pues ya utilizando la tecnología pues también para poder compartir la sexualidad. Algo, Alex, que es súper interesante es, por ejemplo, antes que nos decían nuestros papás, pero si te embarazas, ¿no? Sobre todo a las mujeres era, digo, mi papá, yo sí recuerdo que me decía, te vas de la casa y agarras tus maletas y te vas. Ahora fíjense cómo los adolescentes
las tecnologías permiten tener sexualidad, visto desde el punto de vista del erotismo, porque uno de los rubros, y lo hablo desde sexóloga, soy sexóloga, entonces algo que cubre la parte de la sexualidad son distintos rubros. Uno de los rubros es el erotismo, ¿no? Entonces tenemos, hagan de cuenta, la parte del erotismo, la parte del vínculo emocional o la vinculación, tenemos la parte de la reproducción y la identidad de género. Pero para el tema del sexting me quiero apoyar sobre todo en la parte del erotismo. Sexualidad es todo ese acto, o va a implicar sexualidad, hablar de sexualidad, todo ese acto erótico. Entonces vamos a ver que para los adolescentes ahora es más sencillo, ¿no? A lo mejor pues ni me toca, o sea, no nos tocamos para que no me embarace, pero sí te comparto a lo mejor la foto, a lo mejor frente al espejo desnuda, o te comparto a lo mejor parte, no sé, las partes sexuales, ¿no? Y no nos estamos tocando, no estamos incurriendo en el riesgo de embarazo, pero ya estamos compartiendo sexualidad, o sea, ya estamos como tal, quiera o no, teniendo como una interacción en donde pues ya está implícita un área del ser humano que es la sexualidad. Ok, a ver, entonces sexting, esta práctica de llevar la sexualidad a escenarios tecnológicos, no la podemos estigmatizar ni buena ni mala. Puede ser utilizada tanto para bien, por como lo estás describiendo, como un elemento erótico en una dinámica de pareja que me imagino, ¡ay, voy bien! Que puede ser constructivo para fortalecer la intimidad, o puede llegar a ser riesgoso. O sea, cuando uno escucha sexting y uno pensaría, yo practico sexting, de repente uno podría decir, no, pues eso está mal o no debería uno practicarlo. ¿Cuál es tu opinión ante esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Riesgos? ¿Cómo lo encasillas? Fíjate que has dado al clavo y en un punto súper importante, ¿no? Porque creo que, venimos de una sociedad en donde los temas de sexualidad son tabú, ¿no? Entonces uno podría pensar como sexting, ay, es malo, no lo practiques, o qué es eso. Bueno, la realidad es que hoy en día, parte de las esferas que constituyen al ser humano, pues es la sexualidad. La sexualidad está presente en todos nosotros, ¿no? Tan así que biológicamente, bueno, pues tenemos un sexo biológico, ¿no? Y tenemos, obviamente, todos nosotros estamos construidos para poder practicarla. Ahora, yendo a donde tú señalas, ¿no? El sexting como tal es una práctica. Nosotros, todos los seres humanos, mientras seamos adultos mayores de edad, y esto es importante subrayarlo, es un derecho la práctica, o sea, tengo derecho a poder practicar mi sexualidad de manera libre. Y esto obviamente en regulación mexicana está, obviamente, tanto en la Constitución, en el derecho a la salud, ¿no? Tenemos nosotros como esta parte de poder ejercer, y bueno, hay tratados internacionales incluso, ¿no? Que respaldan esta garantía de todos los que están en territorio mexicano de poder ejercer su sexualidad de manera libre, informada, ¿no? Como quiera. Es un derecho de un mayor de edad, poder ejercer la sexualidad con esta libertad, que imagino que siempre tiene sus filos de responsabilidad, ¿no? Pero fíjate que es interesante saber lo que está regulado. Yo no sabía que cualquier persona mayor de edad tiene esa libertad. O sea, hasta Sebas puede, ya. ¿No? Entonces, resulta que es algo grato, es algo, pues es un buen marco de referencia. Ahora, en ese marco de referencia, ¿continuamos? Sí, claro. Ahora, importante. O sea, si bien es cierto, esta práctica de nuestros derechos sexuales, mayores de edad, con conocimiento, informados y obviamente en una relación consensuada. Esta parte del consentimiento es clave, sobre todo en el ejercicio de los derechos sexuales. Cuando el sexting pasa o deja de ser una práctica a la que todos tenemos derecho a ejercer, cuando se convierte entonces ya en una práctica delictuosa, o cuando deja de ser legal para convertirse en una práctica que puede llegar a generar la tipificación de un delito. Bueno, cuando precisamente no tenemos el consentimiento de las personas, o cuando estamos hablando de prácticas con menores de edad. Entonces vamos a ver cómo cuando alguien, ¿no? O sea, difunde mis datos, porque el sexting implica el envío, reenvío, reproducción de material de contenido erótico sexual explícito. Ahora, ¿qué pasa en los casos en donde, fíjate, pasa mucho, sobre todo en parejas jóvenes, ¿no? O incluso desde adolescentes, ¿no? Pero sucede que estamos en la relación de pareja, vamos bien, te comparto material sexual, tú me lo compartes, vamos bien, pero de repente por alguna situación terminamos la relación y llega a pasar, ¿no? Que
pues no quedó muy contento el novio porque pues resulta que ella lo terminó porque se enamoró de alguien más y entonces el novio dice, sí, pues ahí viene la venganza. Y lo sube a redes o incluso en salones de escuelas, en facultades, ¿no? En la primaria ha pasado que, sí, pues comparto el material con todos los compañeritos del salón. Ahí es donde ya empezamos a tener una situación con tintes e implicaciones legales. ¿Por qué? Porque si no tienes el consentimiento del dueño del material y tú lo compartes, ahí ya tenemos la tipificación de delitos. Es un delito. Ok, ahora fíjate, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, porque se da de repente en fiestas de adolescentes y he escuchado algunas situaciones de estas? Hay dos personas que se están besando ya hasta con una especie de tocamientos y a la vista relativa, no en el centro de la pista, pero en una esquinita de todos. Y de repente alguien los graba. O sea, ni siquiera a ellos dos, un tercero los graba. Y de repente lo comparten en estas aulas, en estas comunidades estudiantiles y se empieza a popularizar y demás. Digo, desafortunadamente, ¿no? Popularizar. Y eso sería un delito. O sea, la persona que lo está grabando es un delito, porque de repente la excusa es, pues bueno, lo están haciendo públicamente, pues yo solamente estoy tomando registro de lo que ustedes decidieron hacer visible, ¿no? Y lo estoy haciendo una extensión hacia la comunidad. Fíjate que ahorita vamos a entrar en un tema muy interesante, ¿no? Porque tú mencionas, bueno, se están besando y hay un tercero que graba por fuera. Es importante que todos sepamos que tenemos derecho a la protección de los datos. Vamos a hablar de que existe una rama del derecho que se le llama derecho a la privacidad, ¿no? Y eso está en la Constitución mexicana. La privacidad de datos quiere decir que tú tengas este derecho de que tus datos están protegidos y que nadie puede usar, y eso ténganlo mucho en la mente. Nadie puede tratar tus datos y tratar implica, nadie puede obtener los datos, ni usar los datos, ni almacenar los datos, ni divulgar los datos, ni compartir los datos si no tiene consentimiento del dueño de los datos, ¿no? Y si no le ha informado al dueño de los datos que los va a compartir. Entonces, o que los va a usar o que los va a obtener. Si tú no estás informado y no tienen tu consentimiento, ahí podemos llegar a tener una situación de violación a la privacidad de las personas. O sea, un tema de privacidad, que esa es una rama del derecho diferente a la parte de la rama penal. La rama penal te va a hablar de delitos, ¿no? Y ahorita nos vamos a ir a la parte de delitos, pero quiero que sepas que no porque el hecho de que estamos en una fiesta y somos públicos, yo te puedo tomar una foto. No, porque tú tienes derecho a la privacidad, a que tú, para que alguien haga uso de tus datos, te informe para qué los quiere y te pida permiso. No sé si ustedes han escuchado de los avisos de privacidad que existen. Claro, son comunes, ¿no? Bueno, pues un aviso de privacidad es un documento en donde te informan, la persona que quiere hacer uso de tus datos, te informa para qué los quiere, qué va a hacer con ellos, cuánto tiempo los va a utilizar. Todo eso viene en un documento que se llama aviso de privacidad y que al dueño de los datos le da la tranquilidad de saber quién está utilizando sus datos, para qué los va a usar, cuánto tiempo. En caso de que el titular diga, ya no quiero utilizarlos, pueda tener mecanismos para decir, quiero revocarte mi consentimiento. Ahora, basado en esto nos protege a todos, ¿no? ¿Y con quién voy? Bueno, pues existe una autoridad que es la protectora en materia de datos personales, que es el INAI, ¿no? En el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Mientras siga existiendo, porque de repente está amenazado. Pero bueno, es otra historia. Exacto, pero bueno, al menos por un simple beso tenemos esta parte, o sea, tenemos esta protección, ¿no? Esta protección. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que ya es un material de contenido sexual explícito, ¿no? Digo, que también un beso podría entrar, claro que sí, pero ojo, hay un delito, hablando desde la rama penal, estamos hablando de que, no sé si ustedes escucharon de la famosa ley Olimpia, y aquí es un referente bien interesante, sobre todo por el delito ahora que existe de violencia digital, que para allá vamos. Existió en el estado de Puebla una activista, ¿no? Que se llama, que se llama Coral Olimpia, y de hecho por eso lleva el nombre obviamente de esta activista, Coral. Ella en Puebla es la primera mujer que en el estado de Puebla levanta la mano porque ella, desafortunadamente, derivado de una ruptura, pues su novio sube un video en donde están teniendo relaciones y lo hace público.
Obviamente ella se ve afectada, ella levanta la mano, va con las autoridades y le dicen, ¿qué crees? Pues con la pena, pero eso no es una conducta que esté penada. No es un delito, no es un delito, no hay nada que perseguir, no hay nada que perseguir y llévate tu golpe. Exacto. Como cuando choques inseguro, te quedas con tu golpe y pagas los daños. Exacto, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, derivado de este caso muy sonado, pues ella como activista se da la tarea, pues, de ir, obviamente, con el Congreso, hacer mucho activismo, sobre todo para que esto fuera penado, para que no se quedara como una conducta impune, y ella lo logra, y lo logra de una manera muy relevante porque la ley Olimpia no es una ley como tal, sino es un conjunto de reformas a los códigos penales en diversos estados de la República, en donde ya se penaliza bajo el tipo de violencia digital cualquier divulgación, reproducción, envío de contenido de carácter sexual de una persona, porque esto también es muy interesante. Este tipo de delitos no solamente es para mujeres, también aplica o sea, es para cualquiera que su intimidad, ¿no? O sea, que material erótico que no tenían el consentimiento de reproducirlo se reproduzca, se divulgue, se comparta, se suba a redes, todo esto ya se tipifica como violencia digital. Y algo que es muy relevante y que a mí me gustaría hacer súper subrayado, a veces, y sobre todo pasa con adolescentes, fíjate, lo subrayo porque con adolescentes sucede que al adolescente se le hace bien fácil compartir con todo el salón, ¿no? Y a veces los papás dicen, mi bebé no sabía. No, ojo, el hecho de que tú desconozcas la ley no te exime de su cumplimiento y no te exime de las sanciones. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar en este tema con abogadas penalistas que me dan soporte, y algo que ha sido muy interesante y que hemos tratado de visibilizar es el hecho de que los adolescentes también hay, como dicen los tutelares, también hay justicia que aplica a los adolescentes. Entonces, hay consecuencias ya legales para adolescentes. Exacto. Por Entonces, estas prácticas. Exacto. Entonces, no podemos realmente hacer ojos ciegos de, ay, mi bebé no sabía. No, es que es tu obligación, padre, o sea, es tu responsabilidad informar sobre sexualidad y hablar con tu hijo respecto de qué límites hay y sobre todo de que pues no es un juego. O sea, el hecho de compartirlo sin autorización y sin consentimientos puede traer implicaciones de tipo penal. O sea, ahí obviamente actualmente, por ejemplo, para la Ciudad de México es de 4 a 6 años de prisión, pero imagínate para un adolescente de 4 a 6 años de prisión. 4 a 6 años de prisión por andar compartiendo material sin autorización de la otra persona, aunque seas adolescente. Ajá, exacto. Wow. Digo, obviamente se tiene que evaluar el caso, pero a lo que voy es, sobre todo creo que aquí visibilizar la responsabilidad de los padres, porque, claro, ¿sabes? Venimos de una cultura, digo, yo no sé tú, pero a mí mis papás no me hablaron de sexo, o sea, uno tuvo que investigar como por otros lados, como que los amigos, claro, entonces venimos de unos padres. Hacer su análisis y sin internet. Exacto. Entonces, imagínate ahora con el internet que, o sea, digo, venimos de la cultura donde nadie habla de sexo, donde muchos no traen trabajado todo el tema sexual. Hay papás que es así como, no, pues háblale tú. No, hay papás que se quedan todavía con la abejita y la polinización, ¿sabes? Así como la abejita. O sea, hay papás que todavía están con el mito de la cigüeña y todavía ni siquiera le entran a temas en donde ya la tecnología y es así como, papá, te quedaste rezagado. O sea, casi tu hijo te va a decir, pregúntame, papá. O sea, ahorita ya no podemos hacernos ciegos, sobre todo los que son papás y tienen hijos. Ya no puedes realmente hacer como tus papás lo hicieron, como que por ahí que le llegue la información. Ya no, porque ya, fíjate, el día de hoy, segundo año de primaria, 8 añitos, ya el 80% del salón vio pornografía. Y a lo mejor tú dices, no, pero mi hijo tiene controles parentales, no, pero mi hijo yo el celular se lo monitoreó. No, pero el de al lado, ¿qué crees? El de al lado, su papá le compró el celular para que no delata y entonces no tiene controles parentales y el de al lado ya empezó, miren, ¿sabes? Y entonces tu hijo se queda así como, ¿qué onda, no? O sea, que alguien me explique, ¿no? O sea, que alguien me guíe y me lleve junto con... Entonces, si a tu hijo tú no le das la información correcta, si tú no le dices aguas, porque esto puede tener implicaciones legales, aguas, porque, finalmente puedes acabar, sí, recluido en un tutelar en donde no voy a tener acceso a poder defenderte. Pues si tú no le das esa información, pues ¿qué puede hacer tu hijo? Es como un caso que me llegó hace poco que la verdad... Dije yo, es que tiene razón el chico. Un adolescente de 12 añitos me llega a consulta porque en la escuela, él dice, en el mundo de la secundaria, todo tú pagas por todo, porque te hagan la tarea, porque te presten un vaporiza, uno de estos de Sí,
bueno, uno de estos, como vaporizadores, ¿no? O sea, tú pagas por todo, ¿no? Y entonces él le dijo a unas niñas, oigan, ¿cuánto por que las toque? 200 pesos. Las dos niñas dijeron, sí, lo ¿Qué? acepto. ¿Y saben por qué? Bueno, esto llegó a oídos de la dirección, pero no porque él hizo la propuesta, sino porque las niñas cuando se enteraron que, ¿sabes? Cuando se enteraron que a las dos les hicieron la misma propuesta, se enojaron y se agarraron de la greña en el recreo. Y entonces las separaron cuando van a la dirección. Ahí es cuando se enteran que les iban a pagar. La escuela, ¿saben qué hizo? Oh, no, el acosador, el violentador. Y lo mandaron, o sea, la consecuencia fue suspenderlo y mandarlo a la terapia. Cuando yo lo entrevisto, dice el chico, pues es que a mí nadie me dijo que no se podía pagar porque te Cuando toca. se paga por todo y cuando la Exacto. cultura de la escuela es por dinero, Así- se puede obtener cualquier tipo Exacto. de cosa. Entonces, Oye, como tipo cárcel, porque en la cárcel tú pagas exacto. lo que es por todo lo que puede. Exacto, entonces el adulto cree que todo está bien, pero de verdad que las escuelas secundarias, prepas, tienen sus mundos. Entonces digo, yo entendía al chico porque estaba muy confundido decir, es que yo no entiendo por qué ahora todo el mundo me señala como el acosador. Y yo le dije, ojo, acosador quiere decir que tú estuviste de una manera periódica y continua, insistiendo en tener algún tipo de acto sexual y que te dijeron que no y tú insististe. ¿Eso pasó? No, si ellas dijeron que sí, yo ya traía los 400 pesos para pagarles. Y entonces aquí el tema fue como el de, ¿y quién le explicó al adolescente que eso no se podía? Si en su submundo todo se puede. Y no, espérate, yo dije entre mí, ¿no? Esos pensamientos que uno tiene. Bueno, ¿y eso porque es menor de edad? Pero en el mundo real la gente paga, ¿no? O sea, digo, Claro, ya, los ya, 200 pesos y a veces menos por un acto sexual. Y dices, claro. espérate a que crezcas, Y en ¿no? otros países eso está normalizado y está regulado, ¿no? O sea, pero Pero a lo que voy es como, pobres chicos, ¿quién te guía? O sea, ¿quién? O sea, dices, ¿dónde está el padre? O sea, ¿quién te guía y te dice, esto es, o sea, esto sí, esto no? O sea, la escuela se le hace muy fácil como decir, que lo manden a la terapia, ¿no? Y a la mamá, pues ahí se lo dejo. Y dices, no, esto es un trabajo en equipo que hay que ser tanto profesores, papás, ¿no? O sea, todos juntos, estar educando, dando información. O sea, porque imagínate, Internet puede dar información bien variada, a veces falsa, a veces confusa. Si no hay un adulto atrás que te diga, que te guíe y que te diga esto sí, esto no, híjole, si no conversas con tu chico o con tu adolescente, y no, pues cómo te explico que el día de hoy tenemos un tema bastante retador con la tecnología y la sexualidad. Y si no tomamos cartas en el asunto, oye, ya nos explicaste este tema de visibilizar sin el consentimiento de alguien o publicar sin el consentimiento de alguien el sexo explícito. ¿Qué pasa cuando visibilizamos chats donde son de carácter erótico, pero no hay imágenes, pero solamente está este diálogo? ¿También es un delito? ¿También está tipificado de alguna forma? ¿También es violencia digital? bueno, aquí es importante, digo, lo que sí va a proceder es lo que yo les decía, o sea, en la parte de privacidad de datos, o sea, en la parte, por ejemplo, si levantamos una queja ante el INAI, eso procede, digo, aunque sean unos simples mensajes, sí al menos una multa por la vía administrativa Ok, lo vas a tener, ¿no? O sea, o inclusive te puede decir, el derecho tiene distintas ramas, ¿no? Una es la vía administrativa, en que te puedes ir con autoridades administrativas como es el INAI, inclusive podrías irte por la vía civil por lo que es daño moral, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no? sí, sí, Como sí, claro. esta parte donde puedes tener alguna afectación o sea, por creencias, porque es tu O imagen, tu dañar tu autoestima, reputación. dañar tu reputación también, ¿no? O sea, pero fíjate, puedes tener distintas, la vía administrativa, la vía civil y la vía penal, ¿no? Por la parte de tipificación de un delito. En la vía penal sí tendrías que cumplir con la descripción que la ley te maneja como delito. Habría que revisar, ¿no? Si estos mensajes pudieran llegar a tener un contenido que efectivamente se considere de índole o material sexual que te coloque en una afectación grave, ¿no? O sea, ahí Ok. habría que interpretarlo, Se ¿no? tiene que analizar, pero de todas formas sí hay, aunque sea una Sí consecuencia podrías administrativa y podría in- trascender a a una a una penal, ¿no? Y penal. también tienes la civil por daño moral, ¿no? O sea, digo, sí tiene, o sea, aquí juegan reglas, ¿no? O sea, aquí obviamente hay que hacer análisis de caso, pero lo que sí queremos transmitir es, no te arriesgues, ¿no? O sea, es como el prevenir, ¿no? Como esta parte de decir, ojo, porque los datos no quiere decir que puedas hacer lo que quieras con los datos, ¿no? O Claro. sea, tienes que estar muy cuidadoso si la otra persona realmente dio el consentimiento, porque si no, pues sí te puedes meter en una situación, en una implicación legal importante. Ahora, no sé
digo, creo que también es importante que platiquemos respecto de, pues, qué hacer, ¿no? O qué medidas de prevención hay, ¿no? O qué se recomendaría. Me parece muy bien, pero antes de meternos a eso, Ujú. Roxana, me encantaría trasladarnos al mundo, ya no de los adolescentes, porque de repente pensamos que puede ser una cuestión solo adolescente, pero No, realmente, digo, está el famoso caso sonado de Sage, cuando manda su video y ese video se populariza y que lleva a una exposición pública, a una ruptura y bueno, y hasta memes en todas las dimensiones. Ahí, obviamente, él como adulto comparte en esta práctica de sexting y una tercera persona, pues tiene que exponerlo, ¿no? Ahí, evidentemente, pues ese es el caso de un delito, ¿no? sí, correcto. ¿Y qué tan frecuente se está dando todo esto? O sea, ¿qué tanto? Uy, bastante. Bueno, pues tenemos el caso de Jenny Rivera, también le pasó, ¿no? De exposición de sus videos. Digo, y esas son personas públicas, Ajá, ¿no? sí, O claro. sea, tenemos también el caso de esta, la que era pareja de Yolanda Andrade, esta mujer, Montserrat Oliver, también Ajá, pasó por esa situación. no sabía, ¿eh? O incluso la chica que es protagonista de los Juegos del Hambre, Jennifer, no recuerdo el apellido, pero bueno, o sea, de que tenemos mucho este caso sobre todo, desafortunadamente, mujeres expuestas. Sí, pero también los hombres, también los hombres pueden ser expuestos, ¿no? Sobre todo se da muchísimo, por ejemplo, en estas venganzas, ¿no? En estas venganzas como de, sí, pues ahora yo voy a exponer algo que es muy delicado tuyo, la sexualidad, ¿no? O incluso, fíjate, no hemos tocado también ese tema. Tenemos el delito de violencia digital, pero también tenemos estos delitos de extorsión, ¿sabes? De sextorsión, Claro, en claro, donde... no, bueno, mandas algo y con tal de que no se haga público, Exacto. y te empiezan a extorsionar, pero ahí en realidad el que te está extorsionando, además de delito de extorsión, es al hacerlo público también tendría otro delito. Sí, o sea, aquí puede haber un concurso de distintos delitos, porque, y por ejemplo, o sea, también ser muy cuidadosos, porque si son menores de edades, menor de edad puede ser hasta trata, ¿sabes? Trata, de menores o corrupción de menores. O sea, aquí sí pueden llegar a configurarse o a estar concurriendo diversos delitos, dependiendo obviamente el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay también una práctica que le llaman, una práctica delictiva que le llaman grooming, ¿no? Cuando se hace pasar un adulto, ¿no? No sé si Ajá, ustedes han cachado de repente a los adolescentes llega a suceder mucho, ¿no? Menores de edad en donde el adulto se hace pasar por otro niño o por otro adolescente y claro. empieza a tener estas conversaciones de mándame tu foto, estás muy bonita o estás muy guapo, mándame la foto de tus partes sexuales. O sea, ahí cuando tú ya este adulto se hace pasar, ¿no? Con estos engaños para contactar un menor, pues ahí ya tenemos una práctica delictiva de grooming, ¿no? O sea, digo, dependiendo cada caso hay distintas configuraciones, pero a lo que voy es, claro que sí hay obviamente estas conductas delictivas y que bueno, pues sí se puede incurrir en cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, pues sí visibilizar sobre todo, pues que no es como que uno va por la vida haciendo lo que quiere con la información. No, no es el caso, ¿no? Ok, no, bueno, es toda una amplitud de temas, términos y cuestiones que uno debe de tener mucho cuidado por la recurrencia, por la frecuencia y porque se está dando en todos los ámbitos y ambientes. Ahora sí, las recomendaciones. En todo este mar, en todo este medio, y pensando, sí, claro, evidentemente creo que hay dos sectores importantes, los padres hacia los adolescentes, y bueno, los adolescentes como tal también, pero también los adultos, porque el ser adulto parecería que esto, pues bueno, ya está dominado, pero no, luego cometemos cada barbaridad. Cuéntanos, ¿qué se recomienda? Bueno, aquí hay que poner mucha reflexión sobre todo porque a veces creemos que la tecnología es segura y no necesariamente, ¿no? Podemos pensar, bueno, pero todo está en mi celular. Sí, pero tú no sabes si tu celular, digo, te lo roban o te lo hackean y se puede extraer todo este tipo de información, ¿no? Entonces, muy importante sobre todo, pues no confiar 100% en que está seguro en el celular, ¿no? Otra de las situaciones es, bueno, cuando estés tú utilizando, obviamente, pues plataformas, o, plataformas, por ejemplo, o como podría ser un WhatsApp, un Instagram, ¿no? Este tipo de tecnología, es importante que tú sepas que hay algunas de ellas que te permiten, sobre todo, borrar mensajes. O no sé si han visto que últimamente, por ejemplo, WhatsApp tiene mensajes de que abre y se destruye el mensaje, ¿no? Exacto. Entonces, utilizar quizás este tipo de mecanismos de seguridad o incluso hay aplicaciones que te permiten, sobre todo, por ejemplo, asegurarte que mientras las uses
usas no van a poder hacer print screen, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. bueno, captura de pantalla me refiero, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quien de repente quiere hacer el baile erótico, ¿no? Y entonces mientras está, pues, captura de pantalla, ¿no? Entonces, bueno, se puede a lo mejor, si tú quieres ejercer la sexualidad de esa manera, bueno, encontrar como estos recursos tecnológicos que te aseguren que no van a tomar una captura de pantalla, que no van a grabar o que los mensajes, ¿no? De esta información que manden, pues se eliminen de una manera inmediata. Eso es importante. Luego, por ejemplo, otra de las recomendaciones que es relevante es, por favor, porque a veces pasa mucho en los chats de grupo, ¿no? Como en esta parte de si tú recibes material sexual que tú no querías recibir, lo correcto es que tú lo elimines, ¿no? Y lo correcto es que tú, es más, te salgas del grupo. ¿Por qué? Porque también en la parte de la parte penal, en delitos, pueden implicar complicidad, ¿no? Porque tú no dijiste nada y tú compartiste, o sea, tú estabas ahí y te cayó el material, ¿no? Entonces, también ser muy cuidadoso cuando te recibes material de terceros que no tienes la garantía de que fue compartido con el consentimiento de la persona. Entonces, Claro, que ahí desligaríamos lo que es la pornografía, porque la sí, no, pornografía sí, es justamente tiene la intención claro. de propagarse, ¿no? Sí, correcto. Entonces ahí, bueno, sobre todo, pues ser cuidadosos con este tipo de materiales, ¿no? Algo también que es importante, bueno, pues también hay aplicaciones que te permiten encriptar información, ¿no? O sea, encriptar fotos. También hay métodos de encriptación que se puede utilizar, ¿no? Aplicaciones que ya te mandan como ese material encriptado y que solamente con ciertas contraseñas o códigos los puedes abrir. También eso es importante. O sea, yo creo que aquí, sobre todo la recomendación es como la tecnología puede jugar a favor, pero también en contra, ¿no? O sea, como ser muy cuidadosos, es como dicen, arma de doble filo. O sea, hay que estar informados, que eso también es súper importante, ¿no? En el uso de plataformas, por favor, sean cuidadosos de leer los términos y condiciones, la parte de la privacidad de los datos. Porque imagínate que te lo mandas por WhatsApp, ¿no? O te lo mandas por cualquiera de estas redes de Meta, ¿no? Y hay muchos de los términos y condiciones en donde ya dice que lo puede compartir los materiales, pues que los puede compartir con las empresas del grupo, ¿no? Entonces tú ya no sabes en dónde acaba tu información, Claro, ¿no? claro. Entonces imagínate si es de carácter sexual, pues quién no tendrá ahí la foto de tus partes, ¿no? Claro. O sea, Y entonces, por esa razón, a lo mejor se estigmatiza y dice, las consecuencias son tan graves, hay tantas cosas que hay que cuidar, que mejor no. Y podría haber una avenida saludable y tú como sexóloga posiblemente has escuchado pues, de prácticas saludables que promueven la intimidad, la cercanía, fortalecen el romance, el erotismo y la conexión de la pareja, sabiéndolo usar bien con los acuerdos éticos, con el uso adecuado de la información y que puede haber un canal saludable, porque dijiste, hay dos filos. O sea, sí puede haber un sexting donde es solo con tu pareja, donde tú estás compartiendo en una dinámica íntima constructiva. claro, y qué bueno que lo señalas, sobre todo Alex, porque aquí digo, y te lo digo como terapeuta de pareja, tú vas a ver que la parte de la sexualidad, el área de sexualidad en la pareja, muchas de las veces, no siempre, pero en un porcentaje alto, es una fotografía de la intimidad emocional de la pareja, ¿sabes? O sea, a veces llegan Ok. llegan a consulta por temas de sexualidad cuando en realidad lo que está roto o lo que hay, o lo que no está trabajado es realmente la parte del vínculo. Como hablábamos, la sexualidad no solamente es la parte del erotismo, también es la parte de la vinculación emocional. Hay muchas de las veces en donde la pareja cree que solamente es como un acto mecánico, no, sobre todo para las mujeres, la parte del vínculo emocional, el que haya una cercanía, el que conectes a nivel emocional, es lo que te va a generar una mayor facilidad de conexión a nivel sexual, ¿no? Entonces digo, creo que ahí, bueno, habrá también que atender que es, o sea, no es el acto sexual por el acto sexual, sino que hay más allá, ¿no? Hay más profundidad en esto y que quizás si en pareja, habrá que cuestionar un poco, el sexting, como tú dices, como una práctica segura, como una práctica informada, consentida, buscando la seguridad, ¿no? O sea, o buscando las herramientas para poder hacerlo seguro, claro que es una de las tantas prácticas que existen, pero eso no quiere decir que sea la única y eso no quiere decir que sea la base, ¿no? O sea, como, De una sí, de relación, una claro. relación, claro, o sea, una relación implica todo un trabajo, es un proyecto a futuro, es alguien con que a quien eliges para un proyecto de vida, un compañero de equipo, para construir algo
más allá, ¿no? Entonces, pues ahí también habrá que poner el foco, ¿no? ¿Qué quieres construir? Digo, y si quieres construir una relación de pareja, a lo mejor solamente quieres tener un encuentro cotidiano, una relación abierta, y está bien. Lo que sí es importante es estar informado y estar muy consciente de qué quiero, en qué términos lo quiero y si estoy seguro o no con eso, ¿no? Claro, porque también puede existir el poliamor a través del Claro. sexting, ¿no? Y como finalmente se puede dar en algunas personas que tienen estas prácticas y con marcos seguros, hablados, éticos, responsables. El problema para mí es que cuando vienen estas intensidades emocionales de ruptura, de heridas, de sensaciones de abandono, y uno se quiere vengar, ahí sí ya uno no piensa, ¿no? De repente uno puede actuar y aun cuando haya habido un acuerdo ético y respetuoso y demás, de repente las reacciones pueden ser impredecibles, Que ¿no? finalmente yo creo que uno de los últimos consejos, como dices tú, ojo, a veces creemos, ¿no? En esta parte del enamoramiento, que la otra persona es lo máximo, que es segura, que es confiable y no la conocemos bien. Y en situaciones ya donde hay rupturas, donde ya hay conflictos, ¿no? Malos entendidos, ahí va a salir la verdadera personalidad de esa, o sea, ahí es como, conoce bien con quién te relacionas. Realmente es una persona con la que tú meterías las manos al fuego, de que no haría mal uso de tu información. Piénsalo, ¿no? Eso creo que también es muy importante, como el conocer bien a la otra persona, principios, valores. Como les comento, las relaciones de pareja son más profundas que un simple sexo, ¿no? Que alguien puede precipitarse, ¿no? Exacto. Y demás. Oye, y me entró por ahí una duda. De repente, en algunos gremios puede estar como el tabú de no te tomes fotos, aunque sea solo con tu pareja, ¿eh? Y son gremios a lo mejor religiosos porque tienen una formación, una manera de encuadrar la sexualidad, ¿no? Es decir, no, 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 pero ¿cómo voy a tomar una foto desnuda y mandársela a mi pareja? Es tu pareja. Es con la persona con quien estás construyendo un hogar y demás, y de repente podría existir estos tabús. ¿Cómo te has topado con estos casos, con estas situaciones? ¿Qué sucede? Sí, como platicábamos, desafortunadamente somos una sociedad que los temas sexuales no se han hablado, ¿no? Y tenemos varias generaciones en donde es como, digo, y esto viene mucho de la parte religiosa, ¿no? Como este tema tabú, tema escondido, tema oculto, ¿no? O sea, no ha habido realmente una cultura y una concientización de que, bueno, incluso, bueno, digo, híjole, tenemos ya poco tiempo, pero, por ejemplo, desde temas de abuso sexual, ¿sabes mucho de lo que dicen los jueces? Digo, y ahorita conectamos con tu Sí, sí, pregunta, sí, ¿no? sí, Lo sí. que te dicen los jueces es que a veces no pueden realmente condenar al que generó abuso sexual porque el niño ni siquiera habla de las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Ay, O sea, no, desde la qué parte horror. del morbo, o sea, pero fíjate, todo lo que implica sexualidad es de, no se habla desde que en las familias de México, ay, el pilín, ay, tu concha, ay, tú, o sea, no, Sí, vemos tu el sexo cosita. con Sí, morbo, como claro. algo, o sea, incluso desde niños ya se percibe que la sexualidad tiene algo raro, peligroso, morboso. Entonces, mientras no tengamos como cultura o sea, esta Apertura. apertura de hablar de los temas, de hablar de las partes del cuerpo como son, ¿no? O sea, de visibilizar lo que es la sexualidad, pues vamos a seguir teniendo, ¿no? Estos gremios en donde pues lo único que generan es que te pongas en riesgo y que generen vulnerabilidad en su población. Porque ahora ya la sexualidad hace 30 años a lo mejor sí, ¿no? O sea, estaba escondida por allá, pero ahora ya con el internet, híjole, ¿cómo te explico que si tú no tomas cartas en el asunto, si tú no guías y explicas y colaboras y trabajas tu propia sexualidad, porque a veces como papá, digo, los que tienen hijos, o cualquiera de nosotros, si no tenemos trabajado esto, si tú tienes pena de llamarle a las partes sexuales como se llaman, porque pues son anatómicamente igual que codo, que decir vagina, o sea, si tú tienes todavía temas ahí, hay que trabajarlos, ¿no? Porque quiere decir, ¿no? Que puedes llegar a perpetrar de estas prácticas en donde ocultas temas, ¿no? Y que tu hijo o las personas que están a tu lado van a preferir, ¿no? Preguntarle al internet que preguntarte a ti, Y ¿no? luego se vuelve entonces más atractivo porque es algo oscuro, es algo oculto, me tengo que meter en el submundo, empezamos a chatear, empezamos a fotografiar y entonces se viene todo un caos. Para ir cerrando, Roxana, un tema amplísimo y súper Claro. importante en la vida pues, de cualquier ser humano. Tú como sexóloga, o sea, saliéndonos ya un poquito del sexting y como terapeuta de pareja, o sea, ¿cuáles serían 3 consejos que podrías darnos para
digo, no quisiera ser simplista, ¿no? Pero sí una pequeña aportación en esta área que tú te has especializado para tener una sexualidad saludable, o sea, para tener una buena sexualidad. 3 consejos de Roxana. Primer consejo, conoce tu cuerpo. De verdad, es importante sobre todo desmitificar. A veces, desafortunadamente, también por cultura, se ha hecho creer que los hombres son los responsables de generar los orgasmos, ¿no? Y esto es falso. Cada quien trabaja por su propio orgasmo. Ahora, ¿cómo es que el otro te colabora? Cuando tú conoces bien tu cuerpo y estás cómoda con tu cuerpo, conoces qué zonas son las que son erógenas en tu cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las que te causan placer? El otro no está en tu cuerpo. Tú tienes que guiar al otro en dónde, cómo, con qué ritmo, con qué frecuencia. Y eso puede ayudarte a que tú generes tu propio orgasmo. Pero si tú le dejas que el otro adivine, eso no va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, la primera es conoce bien tu cuerpo y siéntete cómodo. De verdad, otro de los consejos es, la sexualidad es un acto, es una práctica sensorial. Ahí es donde ¿sabes? Todos los sentidos tienen que estar puestos para que realmente tú lo disfrutes. Si tú estás pensando, ¿no? Y ojo, el principal órgano sexual es la mente. O sea, en la mente, ¿no? La mente y tus sentidos, si tú estás enfocado en placer, en disfrutar, entonces se va a convertir en una práctica bastante agradable, erótica, disfrutable. Pero si tú estás pensando en, híjole, ya me vio la lonja, híjole, es que traigo la estría, híjole, es que a ver si me dura la erección, híjole, no, olvídalo, eso no va a funcionar. O sea, vamos a ver cómo la sexualidad se va a ver muy afectada cuando no estás tú puesto en el acto de disfrutar, de sentir, de estar en el placer. Si tú estás metido en otra cosa o qué va a pensar de mí, olvídalo. Ahí no. Oye, me encantó eso. Nos falta un consejo, pero me encantó eso que dijiste. El órgano sexual, bueno, no órgano sexual, el órgano, ¿cómo lo Sí, mencionaste? el principal en la órgano sexualidad sexual es la mente. es la mente, sí. Sí. Wow, eso está sorprendente. Entonces, número 1, conoce tu cuerpo para el tema de dónde están tus partes erógenas, dónde está tu orgasmo y poder contribuir y colaborar con tu pareja para poder llegar al clímax juntos. Número 2, la importancia de entender el poder que tiene la mente en esto y prepararnos para disfrutar. Los sentidos, o sea, todos tus sentidos. De verdad que en el acto sexual es la química, ¿sabes? O sea, es la química, es cómo el roce de la piel, es eso. No es cuántos kilos pesas, no es que si es grande, es chico el miembro viril. No, eso no, o sea, lo disfrutas, te entregas a la experiencia, están todos tus sentidos, estás ahí presente en la experiencia. Ahí sí vas a garantizar un buen sexo. Qué maravilla, ¿no? Y además es como en la desnudez, pues al final estamos 100% expuestos y el ser aceptado, ser aceptada por la otra parte, tal cual somos, creo que es una de las cosas más satisfactorias en conexión humana, ¿no? Es decir, en toda mi vulnerabilidad, física, emocional, soy amado, amada, aceptado, o si no es un caso de amado o amada que está muy elevado para algunos, deseado o deseada, ¿no? Entonces, correcto. Es algo muy valioso e interesante. ¿Y tercer consejo? El tercer consejo, yo creo que, no quisiera obviarlo, pero la comunicación en la pareja. Ojo, y cuando hablo de la comunicación es pregúntate, ¿tú te sientes cómodo hablando con tu pareja de cómo estuvo el sexo? ¿Te gustó? ¿Qué parte sí, qué parte no? Voy a mejorar, o sea, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo te puedo hacer sentir tal? ¿O cómo puedo mejorar tu experiencia o cómo te apoyo para que tú logres tu orgasmo? Si a ti te da pena hablar de las partes sexuales, si a ti te da pena hablar de cómo te sentiste, porque me ha tocado escuchar de casos de, no, tú platícalo con tus amigas. No, perdón, yo no estoy teniendo sexo con mis amigas, estoy teniendo sexo contigo, ¿no? Entonces, si no tenemos trabajada, ¿no? Esta cultura a nivel sexual, es como alguna vez tuvimos a una persona en consulta que decía, híjole, es que se ofendió mi novio porque pues él nada más llega, penetra y terminó y él cree que ya hizo la chamba, cuando en realidad hay toda una diversidad, se los juro, y dicen, Claro. y de verdad yo dije, Conozco algunos así. no, y que cuando ella le decía, híjole, no la tachaba como, claro, tú vienes bien paseada. No, es que no viene bien paseada, es que la sexualidad no es una penetración, no se concreta en eso. Sexualidad, híjole, es
toda una rama, es todo un panorama tan enriquecedor que si tú te quedas simplemente en eso, híjole, ¿cómo te digo que eres analfabeta? Es como decir que porque te sabes las 5 vocales ya sabes leer, no es cierto, ¿no? Entonces, sí, o sea, esta parte donde decís, híjole, si a ti te incomodan los temas sexuales, a abrirlos, a hablarlos, masticarlos, ¿sabes qué? Ve a terapia. Ok, no, riquísima la conversación, Roxana, muchas gracias. Arrancamos con el sexting, terminamos con estos consejos, pero es un tema tan necesario, tan importante visibilizarlo, hablarlo como es y darle el peso que tiene nuestra vida, ¿no? El pilón, la edad recomendada para empezar la vida sexual. Fíjate que, bueno, ese es todo un tema. A mí me ha tocado facilitar talleres para adolescentes, ¿no? Y algo que es muy importante visibilizar, ¿no? Mucho de las mujeres, que eso también es algo que como cultura nos rompe, es venderles este mito del amor romántico y del amor rosa, ¿no? Así como del amor del flachazo donde sientes la parte del oleaje hormonal y andas en las estrellas. Y muchas de ellas tienen la curiosidad de qué se siente, ¿sabes? Y me decían, ¿cómo sé que voy a estar preparada? Y yo les decía, ¿no? Digo, este era un grupo de chicas. Y yo le decía, mira, tú vas a estar preparada cuando estés cómoda con tu cuerpo. O sea, que tú sepas, ¿no? Que tienes confianza, que te gusta tu cuerpo, que te puedes ver como a un espejo desnudo y estás cómodo, ¿no? Cuando obviamente tienes o sea, conoces bien a la otra persona, sabes con quién sabes, la intimidad, la parte de estar desnudo implica vulnerabilidad, ¿no? Implica mostrarte al otro tal y como tú eres, así, ¿no? Si el otro realmente tiene las características que a ti te hacen sentir confianza, comodidad, ¿no? Y tú sabes que no vas a arrepentirte y que es algo que tú realmente quieres, ¿no? Y lo disfrutas con todo el conocimiento. Adelante. Algo que les juega mucho a los adolescentes es, creen que van a salir fuegos artificiales y que van a salir chismas la primera vez. Y yo digo, híjole, si tú estás buscando tener el encuentro sexual solo por ver qué se siente, no se van a sentir chispa. Es todo un arte, ¿sabes? O sea, y va a jugar mucho quién es el que te acompaña en ese viaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujeres, a veces desafortunadamente los hombres omiten que las mujeres tienen una manera de reaccionar ante el sexo bien diferente. Las mujeres necesitan preparación, necesitan sobre todo estar bien lubricadas. Para poder estar bien lubricadas necesitan estar bien excitadas. Entonces, no nada más que a los 5 minutos llegues, le des 3 besos y la penetres, eso no es sexualidad para una mujer. Ahí no vas a tener a una mujer satisfecha. O sea, tú vas a tener que iniciar con un juego de caricia, ser paciente, realmente esperar a que ella esté completamente extasiada, ¿no? Esté bien excitada para que entonces sí pueda disfrutarlo. Pero, ¿sabes? O sea, ¿qué yo diría? Vas a estar preparado cuando tengas un muy buen conocimiento de tu cuerpo. Digo, si quieres un buen sexo, ¿no? O sea, si tú quieres nada más explorar, pues, ¿qué te digo? Que ¿no? Ok. O sea, más que de una edad requiere de un nivel de madurez y de exacto, conciencia sobre tu cuerpo, sobre una aceptación y una vinculación. y la confianza fíjate, y ahí agregaría yo, y que tengas digo, claro que puedes tener sexo, digo, si tú lo quieres tener como una aventura, claro que sí, pero si tú quieres realmente tener un disfrute, algo un poco más estable y bonito, date la oportunidad de construir una relación estable, un vínculo afectivo estable, ¿sabes? O sea, que tú no te arrepientas, que después digas, híjole, ¿con quién tuve sexo? ¿No? Así como, claro. Sobre todo para evitar estos temas como el mal uso de tu contenido, ¿no? O sea, que tú puedas tener la confianza de que vas a compartir con alguien que te genera confianza, con alguien que tú dices, esa persona confío por los principios, valores y no me voy a arrepentir de haber estado ahí. O sea, yo creo que en este conocimiento realmente de bien el otro realmente tiene esas características para que tú compartas una parte de intimidad tan profunda, ¿no? O sea, digo, pero es como dices, madurez y reflexión. Porque si yo solamente quiero tener la práctica, pues yo te digo, oye, pues la higiene, chécasela, ¿no? Que de eso no hablamos, ¿no? Me ha tocado parejitas que me han dicho, no, pues yo sí le digo, preséntame tus estudios de laboratorio donde estás limpio. Digo yo, sí, pues digo, hay veces claro. en que sobre todo, por ejemplo, en el poliamor, sí me ha tocado de repente escuchar como el de, ok, o sea, nos estamos protegiendo, estamos teniendo esta conciencia segura, si solamente queremos la práctica de
que, digo, porque a lo mejor no estoy buscando una relación a largo plazo, a lo mejor yo quiero nada más el encuentro, entonces yo te diría, bueno, o sea, sé como muy consciente de que si tú quieres el encuentro nada más, ojo, porque el sexo vincula, o sea, el sexo, o sea, las caricias, los besos, eso, quiera o no, pues digo, hay quien lo tiene bien trabajado, pero hay quien de ahí, ¿sabes? Porque hay quien tiene una carencia y una necesidad tan grande de amor y de ser abrazado y tocado y el sexo lo da. Entonces, de repente puedes caer en la trampa de creer que hay un vínculo cuando en realidad no hay un vínculo, hay simplemente una acción mecánica de ya, ¿no? Entonces... No, pues bueno, era el pilón, era el tema de la edad, pero bueno, es amplísimo y nos podemos meter muchísimo más. Pero Roxana, muchísimas gracias por lo que nos has compartido, una riqueza, lo que has puesto sobre la mesa y que nos despierta mucha conciencia, posibilidades también de cómo ir dirigiendo nuestra sexualidad y sobre todo de precaución y de desmitificación alrededor del sexting, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias Y gracias a todos por escucharnos. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida.